Estás escuchando La Colmena. Bueno, en este momento saludamos a nuestro panel, a nuestro grupo de trabajo, a nuestra mesa de trabajo de La Colmena. Están en la ciudad de Bogotá y en la ciudad de Medellín, especialmente Copacabana. Es un placer saludar en este momento a Samir. Samir, muy buenas tardes. Alejo, muy buenas tardes, muy contento nuevamente de estar aquí en La Colmena Radio acompañándolos en forma remota desde Copacabana, Antioquia, en nuestra 22ª edición de La Colmena. Un saludo muy especial a toda nuestra audiencia el día de hoy, nuestra audiencia fiel, nuestra audiencia que va creciendo cada día. Y pues hoy tenemos un tema sumamente interesante como todos los temas en La Colmena, y vamos a hablar sobre seguridad social para independientes. Y es que la seguridad social en los independientes es un tema demasiado interesante, valga la redundancia, que a más de uno le recae conocer un poco más. Pero pues quiero remitir un poco el tema de la historia de las prestaciones sociales en Colombia como para contextualizar, porque muchas personas nos estarán escuchando pero no conocen mucho del tema y queremos resolver una serie de dudas. Entonces en Colombia pues comenzó el tema de la seguridad social a principios del siglo XX. La primera ley referente a riesgos profesionales fue la ley 57 de 1915, donde se regularon los accidentes de trabajo ocurridos a los operarios en el ejercicio de su profesión. El patrono podía contar con un seguro en el cual los beneficiarios fueran los obreros que sufrían los accidentes. Eso fue evolucionando. Por allá en el año de 1988, finalizar la década de los 80, se realizó un diagnóstico sobre la situación del sistema de seguridad social. El principal diagnóstico fue el informe de la misión de empleo conocido como el informe Channery, el cual hizo un importante estudio de la problemática laboral y de seguridad social en el país, que inspiró en buena parte el contenido de las reformas sugeridas en la década de los 90. En el 88 el sistema de seguridad social en pensión era el 1 de enero de 1970 realizó la expansión de los seguros sociales con la puesta en marcha del seguro de invalidez, vejez y muerte. Ese año el instituto forma la ampliación de la cobertura de las oficinas locales de Nariño, Huila, Atlántico, Chocó, Guajira, Meta y Cesar, y se da lo relativo al seguro social campesino. Se crea el seguro médico familiar, se da reestructuración del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se crea el Fondo Nacional de Ahorro y el Fondo Nacional Hospitalario. Se creó la sustitución de la pensión y por último se creó el Estatuto del Pensionado. Eso es un pequeño preámbulo pues como para entrar en contexto sobre la historia del tema que vamos a tratar el día de hoy. Más adelante vamos a continuar con los siguientes sucesos en la historia para así entrar en materia de detalle con nuestro invitado especial el día de hoy. Y quiero darle un saludo muy especial a nuestro compañero, colega Daniel Bautista, que está en remoto desde la ciudad de Bogotá. Hola Daniel. Hola Samir, hola Alejo, muy pero muy buenas tardes para toda la audiencia de La Colmena Radio. Es para mí siempre un placer estar con todos ustedes. Les cuento que aportes a seguridad social de independientes, un tema muy interesante con un excelente invitado, Luis Antonio Hernández, contador público, especialista en edumática, emprendedor, asesor empresarial, docente universitario y investigador e integrante activo de Actualidad Contable Colombiana. Ese es el perfil de nuestro invitado especial que nos estará acompañando el día de hoy en La Colmena. Así que no se desconecten, pero ya lo tenemos en conectado a nosotros. Luis Antonio, muy pero muy buenas tardes. Compañeros, amigos, muy buenas tardes para todos, para Alejandro, para Samir, Daniel, fuerte abrazo. Un verdadero privilegio estar con ustedes en esta tarde. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Luis. Esperamos que el programa de hoy sea muy pero muy ameno. Entonces les recuerdo a todos, pauta en La Colmena y lleva tu negocio, emprendimiento, empresa a otro nivel con un alcance de más de 2.000 personas por programa, segmentado principalmente a emprendedores, empresarios, profesionales y estudiantes. Contáctanos por medio de nuestras redes sociales para ofrecerte asesoría sobre tu pauta comercial. Síguenos como @lacolmenaradio en Facebook, Instagram y YouTube. Actualidad Contable Colombiana se place en presentar a toda la comunidad su seminario del ABC de la Ley de Financiamiento con Gerson Manuel Anduquia este 6 y 7 de febrero de 2019 de 6:30 p.m. a 9:30 p.m. Aprovechando la promoción, si hoy, antes de que se acabe la noche, pagas, vas a obtener un 10% de descuento. Aparte de eso, hoy vamos a regalar un cupo para la gente que está súper conectada, así que vamos a empezar con unas pistas más adelante, todos muy atentos, tomando nota,
y se ganan su premio. ¿Cómo va a ser la ley el concurso? Van a escribirnos al grupo de actualidad contable colombiana o a la Colmena Radio con la frase que van a encontrar en todas las pistas que vamos a dar. Así que muy conectado. ¿Quién se lo gana? El primero que la escriba. El primero que la escriba se la gana. El primero que la escriba, ¿en dónde? En el grupo de actualidad contable colombiana. Sí, ¿cómo es? O en el grupo de la Colmena Radio. Cualquiera de las dos. En la Colmena Radio. Ya saben, pues, en la página de @la Colmena Radio en Facebook o en el grupo de @actualidad contable colombiana. En Facebook también, la primera persona que arme la frase completa, esa persona va a ser la que se va a ganar ese cupo para el seminario que tiene Actualidad Contable Colombiana el próximo 6 y 7 de febrero sobre la ADC de la Ley de Financiamiento. Ahí tiene, pues, por WhatsApp. Así que no se despeguen un solo momento. Okay. Bueno, señores, quiero informarles que durante la Asamblea Nacional Constituyente del año 1991 se presentaron debates acerca de la seguridad social en el país, centrados por un lado en la necesidad de la ampliación de la cobertura que requería la unificación de los conceptos de seguridad social y asistencia pública, en los cuales se distinguía entre beneficiarios de primera y de segunda clase. Y por el otro reconocimiento del derecho democrático de los individuos a seleccionar libremente el mejor sistema de seguridad social ofrecido en el mercado. De igual manera, durante esta asamblea se encargó una comisión para el diseño de la propuesta de ley sobre seguridad social. Así pues, que entró la Ley 100 de 1993, la famosa, como fruto de la reforma del sistema de seguridad social en el país. En consecuencia, en primera instancia de la baja cobertura del Instituto del Seguro Social, hoy Colpensiones, que no logró cubrir más del 16% de la población colombiana y del 50% de la población asalariada, y en segunda instancia, producto del auge del pensamiento neoliberal durante dicha época, lo que implicó en los servicios sociales la consagración del principio de la libre elección para los usuarios. Ahí los vamos contextualizando. Así es, Samir. Bueno, pero como nos atañe hoy es aportes a la seguridad social para independientes, el Gobierno Nacional, mediante el decreto 1273 del 2018, ha reglamentado parcialmente los aportes a seguridad social de los trabajadores independientes. El documento deja claro que el pago se debe efectuar mes vencido por periodos mensuales a través de la planilla integrada de liquidación de aportes PILA y teniendo en cuenta los ingresos percibidos en los periodos de cotización, es decir, el mes anterior, es decir, las personas pagarán salud, pensión a mes vencido y no de forma anticipada como se venía realizando hasta el momento, pero esto nos lo adelantará un poquito más adelante nuestro invitado. El ingreso base de cotización al sistema de seguridad social integral del trabajador independiente con contrato de prestación de servicios personales relacionados con las funciones de la entidad contratante corresponde al 40% del valor mensualizado de cada contrato, sin incluir el valor total del impuesto al valor agregado IVA. En ningún caso el IBC podrá ser inferior al salario mínimo mensual legal vigente, ni superior a 25 veces el salario mínimo mensual legal vigente. Esta reglamentación empezará a regir desde el 1 de octubre, que ya pasó, y a partir del mes de junio serán las empresas las que deben hacer esta retención. Pero no me voy a ahondar más en el tema y se lo voy a dejar a que nuestro invitado nos aclare un poquito más el tema. Bueno, listo, señor Samir, bien pueda. Bueno, perfecto. Alejo, te pido por favor en esta entrada vamos a suspender un momentico la conexión con Daniel para que no se nos sature y podamos así tener toda la atención dispuesta con nuestro invitado y en la próxima entrada corregimos la situación, ¿de acuerdo? Perfecto. Luis Antonio, qué pena contigo. Entonces vamos a dar inicio entonces a nuestra entrevista. Tranquilo, no hay problema. Dale. Bueno, cuéntanos Luis Antonio, ¿cuáles son... Perdón, no, estas preguntas me estaban anticipando, estoy emocionado. ¿Qué es el Sistema General de Seguridad Social en Colombia y qué normas lo regulan? Bueno, en primera instancia, que es necesario visualizar que en la Constitución Política de Colombia, en el artículo 48, se hace referencia de manera muy puntual en relación a que la seguridad social debe ser prestada por entidades públicas y privadas y que será el mismo Estado quien tendrá que regularlas, ya que efectivamente nos metemos en este análisis. Es importante tener en cuenta que el Sistema General de Seguridad Social en Colombia fue instituido hacia el año de 1993 por la Ley 100. Descansa sobre 4 pilares esenciales: el Sistema General de Pensiones, el Sistema General de Seguridad Social en Salud, el Sistema General de Riesgos Laborales
y los servicios sociales complementarios. Estábamos visualizando qué tanta cantidad de normatividad y contando entre decretos reglamentarios, actos administrativos, conceptos técnicos, leyes de la República, leyes con fuerza de ley, hay alrededor, hasta el momento, de unas 209 normas que se han emanado durante los últimos 26 años. Pero para facilitar el abordaje de esta temática, yo solamente voy a descansar sobre las más relevantes. Estamos hablando exactamente de 10 normas. No sé si ustedes me están escuchando correctamente. Sí, señor, claro, lo estamos escuchando correctamente. Sí, señor, aquí estamos revisándote perfectamente. Perfecto. Entonces, en ese orden de ideas, es importante tomar como referencia alrededor de unos 60, casi 70 años que es el Código Sustantivo del Trabajo. Cuando hablamos del Código Sustantivo del Trabajo nos referimos al Decreto Ley 2663 del año 1950, pero lo que nos interesa para efecto del análisis son dos artículos, el 127 y el 128. En un segundo orden podemos hablar también del Estatuto Tributario, es decir, esa norma que es importante tomarla en cuenta, nace hacia el año de 1989 con el 24 de ese mismo año. En un Ley 50 del año 90. La Constitución Política en un cuarto orden, pero por cronología más no por importancia. La Constitución Política del 91, que apareció en el sistema jurídico colombiano desde el día 4 de julio del año 1991, pero nos vamos a referir, o mejor dicho, ya lo había hecho anteriormente, en su artículo 48. En un quinto orden, pero cronológico más no en importancia, la Ley 100 del año 1993, que como lo decía, articula la creación y la existencia del Sistema General de Seguridad Social en Colombia. Bueno. A posterior, la Ley 797 del 2003, la Ley 1393 del 2010, la Ley 1753 del 2015 y su polémico artículo 135, un decreto reglamentario, el 780 de 2016, y finalmente, con esto concluyo, son 10 normas que me parece, dentro del ejercicio académico que se hizo, el decreto 1273 del año 2018. Bueno, y en realidad ese 135 es demasiado polémico porque es muy ambiguo y entonces algunos lo interpretan de una forma y otros, en especial la UGPP, lo interpretan de otra muy amañadita y pues realmente eso tiene mucha polémica y ahí definitivamente toca remitirnos a la doctrina de la jurisprudencia al respecto. Luis Antonio, cuéntanos cuál es la definición de un trabajador independiente para que empecemos a contextualizar más el tema. Ah, perfecto. Bueno, ya nos hemos dado cuenta que en Colombia encontrar definiciones tan puntuales es un complique y en este momento podríamos tener un vacío en definición porque es una forma muy gaseosa, llamémoslo de una manera, el poder entrar a definir qué es un trabajador independiente, porque eso tiene una doble implicación desde lo tributario, desde lo comercial, desde lo civil. Y por el momento, pues yo me atrevo sencillamente a hacer una definición muy simple. Tomo como referencia un concepto del Ministerio del Trabajo, donde hace referencia a que es aquella persona que no está vinculada a una empresa mediante algún tipo de contrato laboral, sino más bien mediante un contrato de prestación de servicios, ¿cierto? Entonces, automáticamente quienes estamos metidos en el ámbito netamente contable, automáticamente nos vamos a remitir al artículo 329 del Estatuto Tributario. Entonces estoy compartiendo precisamente el concepto que tú estabas dando hace un momento. Las normas no están muy bien confeccionadas y pareciera se hacen, es sencillamente para que nosotros cada vez nos confundamos un poco más. ¿Para inducir al error o qué? Señor. Para inducir al error. Básicamente sí pareciera. Ok, bueno Luis Antonio, vamos entonces con nuestra tercera. Qué pena. Síganos comentando, qué pena contigo la interrupción. No, tranquilo.
Una precisión, entonces ya que nos metemos en ese artículo del Estatuto Tributario, allá nos vamos a encontrar que cada reforma tributaria ha hecho su aporte básicamente para la confusión. Me refiero, miremos, devolvamos con el espejo retrovisor la ley 1607, la ley 1734 del 2014, y como que nos hemos venido a dar cuenta del error craso de esas definiciones recién hasta ahora con la ley 1943 y la pasada ley 1819 del año 2016, porque cada quien le dio el nombre que quiso, pero lo que indujo fue precisamente a eso, a la confusión. Así es, eso es un complique bastante grande y ahorita tenemos con esa 1273 ahorita del 2018, de finales del 2018, pues a mediados finales, también hay una serie de cosas, unos cambios bastante abruptos ahí para muchas personas que más adelante vamos a hablar de ellos. Cuéntanos, Luis Antonio, ¿en qué casos es obligatoria la afiliación y cotización a Seguridad Social para los independientes? ¿Cuándo están obligados? Bueno, efectivamente, tomando como referencia el cuestionamiento que me habías hecho hace un momento, entramos al ejercicio. Venga, tengo que visualizar lo que me reza puntualmente la ley 1753, porque es que allí no habla de trabajadores independientes, allí me habla de trabajadores independientes por cuenta propia. Y si tú vas a mirar, trabajadores independientes por cuenta propia no existen. Tal vez de pronto encontramos los trabajadores por cuenta propia que en algún momento la ley 1607 y la 1734 del 2014 intentaron aterrizar. Equívocos o no, pero por lo menos hicieron el ejercicio completo, ¿cierto? Hoy te encuentras también con que hay independientes con contrato diferente a prestación de servicios y prestadores de servicios personales relacionados con funciones de la entidad. Pero para entrar a abordar puntualmente, es obligatorio que todo el mundo, independiente de la condición o cómo lo interprete, realice su afiliación al sistema de seguridad social. No se nos olvide que ya hoy por hoy existe una entidad que es hermana gemela de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, que es la UGPP. Alguien coloquialmente lo llama el monstruo maldito o también lo llaman la DIAN de la salud. Entonces, esa es una cuestión que es importante que tengamos en cuenta. No interesa cómo se interprete la norma, pero tengamos presente que estas bellezas también existen. Perdón por el folclorismo. La hermana gemela y malvada de la DIAN, ¿no? Eso dicen. Algo así por el estilo. Bueno, cuéntanos, Luis Antonio, ¿a qué subsistemas está obligado a cotizar un independiente? ¿Y a cuáles puede optar voluntariamente? Bueno, es importante recordar que si la ley 100 habla de 4 patas de la mesa, llamémoslo de alguna manera, el sistema general en salud, el sistema general en pensión, los riesgos profesionales y los otros beneficios, es importante que el trabajador independiente cotice a ambos. Me refiero a las EPS, a los fondos de pensiones y a los riesgos laborales. Es opcional, si a bien tiene para gozar de los beneficios, el optar por afiliarse también y pagar a la caja de compensación familiar. Pero obligatorio, sí o sí, los 3 primeros: salud, pensión y riesgo laboral. Así que los que tienen por ahí la costumbre de irse por ahí con algunas entidades que le dicen afíliese por 90.000 pesos y solamente salud, pero no cotizan la pensión y mucho menos riesgos, eso no sirve, señores. Bueno. No, y date cuenta una cosa, también la mayor parte de los requerimientos vienen es por esa vía. Venga, ¿usted cómo fue que se afilió? No es que yo vi en un postecito de la luz, en un postecito que estaba colocado en una pared, en un paradero, vi ese avisito, me llamó la atención y me afilié. Así es. Ironía. El país de los atajos. Y no estamos diciendo, y aclaramos a toda nuestra audiencia, no estamos diciendo que esas unidades empresariales de estas personas que realizan este tipo de actividades, de procesos, de afiliaciones, esté mal. No está mal, es un muy buen servicio, solo que no clasifica bien para los trabajadores independientes. Tienen que cotizar integralmente a los 3 subsistemas mencionados. Ok, bueno. Samir, entonces, ¿qué pasa con las personas que cotizan solo un servicio por estas entidades? Luis Antonio, ¿qué pasaría en esos casos? En ese momento pues estaríamos incursos en una irregularidad, porque en algún momento, miren que de por sí el Estado no ha sido, en cuanto a su normatividad, no ha sido consistente.
Y pues si a eso le sumamos que la hemorragia normativa no es muy generosa a la hora de dejar claridad sobre los lineamientos a seguir por parte de todos nosotros como ciudadanos de a pie, pues también en nosotros está muy enquistada la cultura del atajo, la cultura de qué hay que hacer ahí, venga, qué le podemos hacer al asunto. Y no existe realmente una cultura de la tributación y no visualizar que los aportes a seguridad social tienen un impacto a futuro. Mientras estemos jóvenes y tengamos la posibilidad de producir, no visualizamos el efecto, pero cuando nuestra condición laboral baja y entramos ya prácticamente como en las últimas de nuestro ciclo vital, es que visualizamos ese tipo de errores. De hecho, a nosotros como profesionales, como académicos, como asesores, ese es un trabajo importante de pedagogía, pero siento que debe ser mancomunado también desde las aulas de clase, pero más que cualquier otra instancia, desde el mismo hogar. Entonces, conclusión, estamos incurriendo en una irregularidad. Bueno, ahora sí vamos con Daniel. Ahorita me le adelanté, entonces le voy a ceder el turno a Daniel en este momento nuevamente para que continúe con la entrevista. Daniel, bueno, continúa con la entrevista, por favor. Bueno, muchas gracias, Amir. Continuemos con nuestra entrevista del día de hoy. Pero sin antes recordarles a toda la audiencia que hoy estamos con el concurso de actualidad. Y la segunda pista para el día de hoy es conocimiento para. ¿Conocimiento para qué? Esa es la palabra, conocimiento para. Esa es la segunda pista. Esa es la segunda parte de la frase que se está armando. Ok. Todos muy atentos. Bueno, Lucho, ahora sí. ¿Cuáles son los porcentajes de cotización para cada subsistema? Muy buena pregunta. Los porcentajes, asumiendo básicamente que los subsistemas son esas 4 paticas de la mesa, estábamos hablando hace un momento, nosotros debemos tener claro lo siguiente: la totalidad del aporte para el sistema de salud equivale al 12.5. Hay que mirar, yo que soy independiente o soy un trabajador dependiente. ¿Por qué esa pregunta? Porque dependiendo del lado del escritorio donde yo me encuentre, el aporte va a ser diferente. Si soy independiente, debo pagar la totalidad de ese aporte para el sistema de salud, es decir, el 12.5. Pero si soy trabajador dependiente, yo debo pagar únicamente el 4% en virtud a que en lo estipulado en la ley 100 se plantea que mancomunadamente entre trabajador y patrono pagan ese 12.5. Es decir, a mi patrono le tocaría pagar el 8.5. Pasa exactamente con lo mismo que con lo de pensión. ¿Cuánto es la totalidad del subsistema de pensiones? El 16%. Si yo soy trabajador independiente con cualquiera de las 3 acepciones que vimos hace un momento, el total del aporte sería del 16%. Si soy trabajador dependiente, me descuentan solamente el 4% y mi patrono aportaría 3/4 partes, es decir, el 12%, de tal suerte que los 2 pedazos, los 2 porcentajes, el 4 y el 12, den lugar a la totalidad del 16%. Y para el subsistema de riesgos laborales se puede pagar una tarifa, dependiendo del tipo de riesgo al que me vea expuesto, entre el 0.522% o la más alta, que es del 6.96%. Vuelvo y repito, dependiendo la clasificación del riesgo al que esa actividad que se está desarrollando me esté exponiendo. Una cosa que es importante recordar, dice la ley 100 que en el sistema de riesgos laborales, si hay trabajadores dependientes, será el patrono quien asuma la totalidad de esos aportes. No hay que descontarle absolutamente nada al trabajador, pero si es independiente, sí debe pagar la totalidad de ese valor, sumándole, obviamente, el 12.5%, el 16% y la tarifa de riesgo profesional a la que su actividad esté expuesta. Ok, muy claro. Bueno, y ya tú dijiste el tema de los independientes, como es el tema también que es su totalidad en todo. Bueno, Luis Antonio, ¿cuál es el mecanismo para el pago de aportes a la seguridad social para independientes? A ver, el mecanismo que se utiliza
es el mismo que se utiliza para las empresas. Cuando hago referencia a esto, hacemos referencia a la planilla integrada de liquidación de aportes. Debemos recordar que esta planilla de liquidación de aportes reemplazó la documentación a papel que existía hasta más o menos el año 2006. De ahí para acá, todo se hace con un operador logístico, llámese Supila, llámese aportes en línea, aportes simple, en línea, que ya hoy por hoy vemos que son bastantes operadores y muy diligentes, por cierto. Entonces, este trabajador independiente paga la totalidad de su aporte, dependiendo su condición, paga a los 3 subsistemas a través de este mecanismo, pero ya lo hace todo por plataforma y es la manera como idóneamente se ha estipulado por ley, debe no solamente pagar, inscribirse, hacer la liquidación, sino también pagarla. Adicional a eso, quería aquí agregar algo a lo que tú dices, que en el tema de la salud y la pensión y eso, ahora también el patrono, cuando eres independiente, a veces también asume la responsabilidad de la ARL. ¿Eso es cierto? Pero siempre y cuando el riesgo al que ese contratista esté expuesto sea un riesgo 4 o un riesgo 5, ¿cierto? Que son los más altos y que por obviamente implican que la eventualidad de una contingencia de carácter laboral se presente. En ese caso particular, el patrono, bueno, no le llamemos patrono porque puede que no haya una relación laboral, sino el contratante. Contratante, sí. El contratante asume la totalidad de ese valor. Entonces es importante, mira lo importante de esa pregunta, Daniel, que tú estás planteando, porque es que desafortunadamente en un país de una enorme hemorragia normativa como el nuestro, se presentan ese tipo de cosas. Medianamente estamos entendiendo los contenidos de una disposición de carácter legal y resulta que ya nos abordan con otra completamente diferente, que puede, una de dos, o armonizar o derogar total o parcialmente la que ya existía. Ok. Bueno, disculpa, Daniel, qué pena contigo. Te interrumpí un segundito y complemento esa pregunta, Luis Antonio. Por aquí Javier Carbonó y Natalia Villamizar nos plantean dos inquietudes en relación con los que están mencionando de los porcentajes. Nos dice Javier Carbonó, por favor resaltar sobre qué valor se debe calcular ese porcentaje para los trabajadores independientes. Y Natalia Villamizar nos dice que en el caso del aporte a ARL, debe el patrono hacer la afiliación así no la pague. Solamente para el caso de esta última pregunta, ¿sí? No tendría sentido que yo afilie a alguien a quien no voy a cobijar o por quien no tengo la intención de vincular. No tiene sentido. Es como cuando tú respondes por un hijo que no es tuyo. Muy bueno. Ok, y con respecto a lo que dice Javier Carbonó. Javier Carbonó, ¿sobre qué valor se deben calcular esos porcentajes para los trabajadores independientes? Bueno, pero espera, perdóname, Lucho, porque, Samir, esa es la siguiente pregunta que tenemos. Listo, entonces planteásela y le complementamos a Javier. No la escuché. Sí, no la escucho. ¿Cómo calcular la base de cotización de un independiente, Lucho? Muy bien. Y aquí viene la respuesta. Vale. Bueno, en primera instancia, ay Dios mío, ¿cómo calcular la base de cotización de un independiente? Nosotros debemos devolver el cassette, o mejor dicho, mirar por el espejo retrovisor y devolvernos más o menos por ahí hacia el año 2008. En junio de ese año, el Ministerio del Trabajo, para la época creo que tenía otro nombre, Ministerio de la Protección Social, si la memoria no me traiciona, emite un acto administrativo para la época, que es el concepto administrativo número 21-2167 de ese mismo año, y establece que para identificar la base de cotización se debe calcular el 40% de los ingresos mensuales, y la base mínima sobre la cual se debe cotizar, es importante tenerla presente para la época, que aún sigue vigente para nosotros, es el salario mínimo. No se puede aportar por menos del mínimo. Ejemplo, tengo un trabajador, devenga un ingreso total de 5.250.000. Al aplicarle ese 40%, pesos más, pesos menos, debe dar 2.100.000. Sobre esos 2.100.000 es que entro yo a hacer el cálculo. 16% para efectos de pensión, 12.5% la totalidad del aporte en salud, al igual que el aporte de pensión. Y pensemos, una tarifa de ARL,
que no sea la mínima, que sea la de riesgo 2, 1.04%. Esto me daría mal contado un porcentaje del 29.5%, pero calculado y aplicado sobre los 2.100.000. Es decir, que para este caso particular, ese trabajador debiera cancelar al sistema 219.500, bueno, 220.000 o 219, porque efectivamente el sistema no me recibe, sino aproximo al dígito de 1.000 más próximo. No sé si de pronto a partir de este ejemplo queda clarificada, señor Carbonó, que muy amablemente nos la compartió. Bueno, esperemos que sí, pero Luis Antonio, yo tengo aquí una inquietud entonces. La misma 1273 por allá, y no recuerdo en este momento si no estoy mal, fue la 1839, sí, la 1839 cuando estoy, nos habilitó que a ese IBC podríamos detraerle también las expensas necesarias. Sí, correcto, pero entonces, mira que de hecho eso es una norma que ya existía, pero acuérdate, la ley 1393 del 2010 aparece 2 años con posterioridad. Estamos tomando pues una norma muy particular, un acto administrativo efectivamente, pero no va en contra obviamente de esos planteamientos que hace la ley 1393 del 2010. Efectivamente, nos ha faltado, siento yo, un poco de cultura de socializar y analizar la norma. Es lo que este grupo de trabajo, HYPE, está haciendo y quiero resaltarlo. Entonces, para lo mismo, sí es importante tener en cuenta que yo puedo, hoy por hoy, tomando como referencia los planteamientos de 53 del 2015, en ese artículo polemizado que es el 130 y lo que plantea el decreto 1273, ahí ya me dice, por favor, de esos valores detraiga, depure, quite, reste las expensas necesarias. Ahí entonces es donde entramos a armonizar en el tiempo, que efectivamente esto es un producto todavía por terminar de completar, pero que a veces nosotros no nos tomamos el trabajo de hacer el análisis y pues este tipo de espacios nos den esta posibilidad, cuña incluida, ¿no? Muy bien. Claro que sí. Bueno, Daniel, qué pena, que no te volví a interrumpir. Lo que pasa es que está muy interactivo el chat acá. Hay preguntas que están justamente a ese aspecto ahí. Yo sé que vas a plantear en este momento el complemento de la pregunta de Ricardo, me mencionabas acá por interno, ¿cierto? Que es muy relacionado con ese tema. Pero antes de esa preguntita, nos dice por aquí Paola Quiroz en whatsupere.com. Si alguien es empleado y a la vez recibe ingresos por independiente, ¿cómo se cotizaría? Esa es una respuesta muy puntualita, muy sencilla. Espectacular. Agradecerle a nuestro oyente por esa pregunta, porque me invita a presentar 2 cosas. Se da también esa situación y en el nuevo contexto del profesional de hoy, no solamente hay que pensar en función de que yo voy a recibir mis ingresos como profesional independiente, como prestador de servicios, como proveedor logístico, sino que la fracción del día o de la semana hay que aprovecharla de mejor manera. Se puede dar esa condición donde una persona varias actividades al tiempo, esos que reciba por juntas actividades son su ingreso total. Entonces, por cada actividad debe hacer cotización. Y ese cálculo. Ok, listo. Perfecto, Samir. Daniel no está con nosotros. Acá estoy. Daniel, por favor, la pregunta que tenías, que te estamos esperando. Sí, señores, más pendientes, por favor, más pendientes. Gracias. El señor Baracaldo, ¿cómo nos van a descontar la seguridad social los clientes por contratos mensuales menores al mínimo en varios clientes? Eso no lo han reglamentado y nos podría salir por un ojo de la cara, la seguridad social. Aquí, ¿qué nos dirías, Lucho? Perdón un segundito, y esa pregunta es relacionada también con lo que nos plantea Valerie y Dayana Reales en el chat de WhatsApp, que nos dicen que cómo hace alguien que tiene solamente un contrato que vale 300,000 pesos. Es la misma situación. Okay. Muy buena pregunta. En este caso particular, si la persona tiene un solo contrato, es salvaje, llamémoslo de alguna manera. Si yo tengo un contrato por 200,000 pesos, pues yo no puedo entrar
a hacer la afiliación, a aproximar al mínimo, porque de los 200 que me voy a ganar haciendo el cálculo del mínimo de hoy, me daría casi los 200, entonces gano solamente para pagar la seguridad social. Primero, entonces no tiene sentido. Con un solo contrato no aplica. Pero en cambio, si tienes 4 o 5 contratos de 200, ahí sí, tenga la gentileza a cada contrato 5 y el último, ajuste el fuerte que esos cálculos den la base calculada sobre el complete de un salario mínimo. Bueno, Luis Antonio, entonces nos pregunta por aquí Rocío, tanto en el chat de WhatsApp R como como en el de la Colmena Radio, nos dice: quiero saber si las personas del régimen simplificado, cuando tienen empleados por prestación de servicios, tienen que pagar la seguridad social, pues se dice que es a partir de ahorita de junio del 2019. Unas personas dicen que sí, otras que no. Entonces estoy un poco confundida, nos dice Rocío. ¿Qué podemos aclararle, Luis Antonio? Excelente pregunta. Casi que me suena como si me lo hubieran dejado de tarea. No, definitivamente, mirando al interior de esta disposición, Ley 753 de 2015 en su artículo 35, visualizo que todo este compendio de obligaciones aplica a quienes trabajadores independientes por cuenta propia. Para el efecto se debe entender dueños de empresas independientes de si sus empresas son pequeñas o negocios con establecimiento de comercio abiertos al público, y no hace referencia a si tiene o no tiene trabajadores. Si los está asumiendo y está en la obligación de pagar la seguridad social, encajaría perfectamente en este contexto la pregunta, y la respuesta es sí, hágalo desde ahora. Ok, ahí tiene Rocío, y pues también varias personas, esa pregunta es muy relacionada con lo que nos han preguntado Paola, Diana por acá en el chat. Entonces, si de pronto les quedó claro, por favor nos lo avisan, nos lo confirman, o si no, para profundizarla. Hay otra tengo aquí, perdóname, de hecho, sí, dentro del mismo artículo, visualizando uno a uno a quienes aplica, me dice: los contratantes de prestación de servicios personales con funciones de la entidad contratante. La pregunta es: ¿las actividades que desarrollan están reguladas, negociadas para favorecer alguna entidad del Estado a quien le vendan su actividad? Si la respuesta es un no, le da más consistencia a la observación que se hizo en el acápite anterior, es decir, para aquellos microempresarios. El caso en el que yo veo daría lugar a que se pagara la seguridad social desde este momento. Igual, finalmente, ¿cuál es el problema? Si tiene trabajadores, esas expensas, esos valores, los puede llevar a su declaración de renta. Es preferible pecar por exceso y no por defecto. Siento yo, es importante recalcar que aunque hay varias cosas que aún no están siendo reglamentadas, a veces es preferible tomarse uno el trabajo de hacer aunque los recursos no nos sobran, pero es preferible hacer un pago adicional, ya que eso tiene un beneficio tributario. No olvidemos que las dos cosas, la parte de seguridad social y la parte tributaria, tienen un hilo conductor bastante estrecho, bastante delgado. Entonces, finalmente, terminan no perdiendo, independiente de si hizo o no hizo la contribución respectiva, pero sentiría yo que la condición se cumple en ese caso particular. Nos dice por acá Milton Javier Rodríguez, nos dice: el decreto 1273 del 2018 permite a los trabajadores independientes realizar el pago de los aportes mes vencido. Pregunta entonces: ¿puede el contratante exigir el pago de la seguridad social por adelantado como condición para el respectivo pago de la cuenta de cobro? Esto con base en el parágrafo segundo del artículo 108 del Estatuto Tributario, que no ha sido modificado. O si no, ¿cómo podría entonces el contratante verificar el pago de los aportes de seguridad social por parte del contratista? Bueno, muy buena pregunta. De hecho, cada paso que demos desde lo laboral siempre va a tener una connotación con lo tributario. En este caso particular, si la ley, que es jerárquicamente superior,
me da esa potestad, yo puedo, no, perdonen, es un decreto, este decreto es un decreto reglamentario. En este caso particular, si me da la potestad de que yo pueda realizar el descuento mes vencido, es de esa manera como se tiene que empezar, desde el Mundica. El artículo 108, mal que bien, da unos lineamientos muy puntuales sobre expensas necesarias. Efectivamente, para yo hacerme acreedor, hago, lo primero, ya trabajé, pero para seguridad del contratante, esos valores que cancele, ya atención en la fuente, es tranquilidad para ambas partes. Miren lo generoso de esto, porque de hecho, vuelvo y repito, el sistema de seguridad social todavía es un dibujo imperfecto. Entonces, el paso del tiempo es lo que nos ha dado la posibilidad de ir ajustando cosas. Entonces, de hecho, si la ley me da la potestad de que el pago se realice de forma vencida, es así como toca empezar a hacerlo. Y eso genera, pues, no esa angustia adicional para el contratista de buscar los recursos para que lo contraten, entonces tenga que hacer un desembolso y esperar hasta que le pague ese contratista para ir a devolver los recursos que le prestaron para él poder afiliarse a Seguridad Social. Ya es simple que ese prestador de servicios, ese contratista, se dedique simplemente a trabajar, a prestar un servicio de muy buena calidad y no que tenga 2 o 3 angustias. Con una sola es más que suficiente. Ahí tenemos entonces a Milton, que esperamos que le haya quedado claro. Cualquier cosa, ahí estaremos continuando más adelantico porque ya nos acercamos a la recta final del programa, pero vamos con Daniel con las siguientes preguntas. Pero Daniel, antes de las preguntas, regálanos la cuarta pista, la última pista. Claro que sí, a todos. ¿O la vas a dar para el final del programa? No, se la voy a dar ya. Ley de financiamiento. Ley de financiamiento. ¿Listo? Listo, ya saben, el que tenga las cuatro palabras, ya tenga la frase, el primero, bien sea en el grupo de Actualidad Contable Colombiana en Facebook o en la página de La Colmena Radio, la primer persona será la ganadora de ese cupo para el seminario ABC de la Ley de Financiamiento de Actualidad Contable el próximo 6 y 7. Bueno, bien, vamos a ver los grupos, por favor. Bueno, Lucho, como cariñosamente te decimos, ¿el independiente puede aportar por menos de 30 días? Una pregunta del público. Espectacular. El independiente o contratista debe aportar a Seguridad Social sobre los días laborados en el mes, siempre y cuando registre únicamente su novedad de ingreso. Pero, si reporta solo retiro o ingreso acompañado de retiro, debe aportar por los 30 días del mes. Disposición con 1753 del 2015 en el decreto 1273 de 2018. Ok, bueno, que creo que es claro para todo el mundo, Lucho. Bueno, ¿qué tipo de cotizante debe usar el independiente para el pago por pila? ¿Y qué tipo de planilla debe usar el independiente para el pago a través de pila? Perdón, repíteme esa pregunta, qué pena contigo. ¿Qué tipo de cotizante debe usar el independiente para el pago por pila? ¿Y ya. qué tipo de planilla debe usar el independiente para el pago a través de pila? Claro, señorita. Bueno, muy bien, cuando hablamos hace referencia a los códigos para aplicar en el diligenciamiento de la planilla. Exacto. Perfecto, no, es que eso ya es otra cosa, mil disculpas por ello. Tipo de cotizante 3, el independiente. Y aquí se utiliza cuando ese trabajador realiza aportes al Sistema General de Seguridad Social y para fiscales, una persona natural que realiza presta sus servicios de manda y riesgo. Entonces, ese personaje debe aportar a los dos sistemas, salud y pensión, utilizando el código de pagar cotización al Sistema General de Riesgos Laborales, que es otro subsistema, lo podrá hacer utilizando el código del tipo de cotizante
57. Es decir, este corresponde a los trabajadores independientes que cotizan voluntariamente a riesgo laboral. No espero haber con esta tanta que hay otro tipo de código. Código para diligenciar la pila es el tipo de cotizante 59. Todo aquel trabajador independiente o prestador de servicios que realiza o desarrolla un contrato de prestación de servicios superior a un mes, y las personas naturales vinculadas a través de un contrato de prestación de servicios con entidades o instituciones públicas o privadas. Estos contratos tienen como particularidad que el independiente aporta al sistema de seguridad social en salud, en pensión y en riesgo laboral, pero lo hace de forma obligatoria, no lo hace voluntariamente, lo hace de forma obligatoria porque la ley así lo estipula. ¿Cuál es la ley? ¿Cuál es la norma? Perdóneme, la resolución 5858 del 2016. La cotización a caja de compensación, en este caso particular, para el código a caja de compensación, será de forma voluntaria. Este tipo de personaje no aporta a cena, porque es igual a un salario mínimo legal. Respecto de cotización, hay bastantes cositas que aterrizar, y de hecho estos códigos pretenden precisamente dar este tipo de claridades. Nosotros hablamos hace un momento del tipo de código de 59. El 57 es un trabajador para los trabajadores independientes que quieran de forma voluntaria afiliarse a este sistema general, pero para este el ingreso a base de cotización no podrá ser inferior a un salario mínimo legal, pero aportará por periodos mensuales completos y pagará mes vencidos tanto a salud, pensión y riesgos laborales, de acuerdo a lo que plantea en el artículo 135 de la ley 17.015. Pero para el sistema de riesgos laborales se cotizará conforme a los porcentajes señalados y que también se puede consultar en la página del Ministerio de Trabajo. Y eso está establecido, si la norma no ha cambiado, es el decreto 1563 de 2016. Ahora. Adelante, Lucho. Qué pena, pensé que... No, adelante. Estamos escuchando. Aquí estamos pendientes. Perfecto. La otra planilla. La planilla del PILA, hay una que se llama planilla tipo 1, que aplica solamente para trabajadores independientes y le apunta básicamente al pago del Fondo de Solidaridad para cotizantes que, como la norma lo indica, reciban ingresos superiores a 4 salarios mínimos legales. Cuando este tipo de ingresos provengan de 2 o más fuentes. Este escenario puede aplicar a nivel individual, tomando en cuenta cada fuente de ingresos, pero siempre y cuando no supere los 4 salarios. Es importante recalcar que es responsabilidad del trabajador independiente liquidar de forma correcta al Fondo de Solidaridad Pensional. ¿Y cuándo los va a liquidar? Tomando como referencia que sean superiores a 4 salarios mínimos legales. Hay otro tipo de planilla, la planilla tipo N, ningún tipo de valor, solamente... Discúlpame, Luis Antonio, qué pena contigo, me vas a disculpar en este momento.
ya es hora, ya me están reportando acá una intermitencia alta en la recepción de la señal, pero bueno, de todas formas ya son las 7:02 p.m. Lamentablemente quisiéramos poder continuar porque son muchas las preguntas que nos quedaron en lista, son muchas las preguntas que nos quedaron en cola aquí, parte de las 3 que tenemos previamente planteadas, tenemos otras 2 más y otras 5 más que se me estaban compilando por acá del público, pero entonces lo que podemos hacer es quizá programar un segundo programa para darle continuidad a este tema, para poderlo profundizar un poquitico más y poderle ya ahí sí dar mayor forma y poder seguir atendiendo todas esas preguntas, porque realmente está muy interesante, Luis Antonio, y de verdad te agradecemos inmensamente participar en el programa del día de hoy. La gente quedó súper contenta, muy feliz por las respuestas que diste, por el tema, como se le dio manejo, y adicionalmente la interacción, fue increíble, me pareció muy interesante la interacción del día de hoy. Creo que ha sido de las mayores interacciones que hemos tenido en La Colmena, y vamos por más. Entonces, yo sí quiero ya aprovechar este pequeño... Señor Samir, quiero dar el nombre de nuestra ganadora, que estuvo muy atenta. Hubo varias respuestas, desafortunadamente hubo una persona que respondió por el chat de WhatsApp Radio, pero las reglas del concurso era que tenía que publicarlo o en Actualidad Contable Colombiana. ¿Y entonces quién fue? Y nuestra ganadora es Diana Delgado. ¡Epa! ¡Bravo! Delgado Delgadillo. Diani Delgado, dice así por acá como escribe en su perfil de Facebook. Ok, listo, ya saben entonces, ya Diani Delgado se ganó el cupo para el seminario del ABC de la reforma tributaria que tiene Actualidad Contable el próximo 6 y 7. Bueno, yo sí me quiero despedir de una vez, nuevamente extenderle mi agradecimiento inmenso a Luis Antonio Hernández por participar en ese programa que estuvo súper emocionante el día de hoy, pero no sin antes decirles finalmente que pauten en La Colmena y lleven su negocio, emprendimiento de empresa a otro nivel, con un alcance de más de 1.300 oyentes, estadísticas a diciembre. Creo que en enero estamos superando por lo menos en un 70% esa cifra. Son esa cantidad de oyentes por programa segmentado principalmente en emprendedores, empresarios, profesionales y estudiantes. Es publicidad efectiva. Contáctanos por medio de nuestras redes sociales para ofrecerte asesoría sobre tu pauta comercial. Síguenos como @lacolmenaradio en Facebook, Instagram y YouTube, y @lacolmenaradio en Twitter. Y no se despeguen de La Colmena este martes 5 de febrero con nuestro 23ª edición, nuestro 23º programa de 5 a 7 de la noche por whatsapp.com con el tema Conozcamos a fondo la ley de garantías con Gerardo Duque, un tema que todo colombiano debería conocer, y más muchos independientes que queremos trabajar, que estamos trabajando de pronto con el Estado y ya se aproxima el tema de la ley de garantías. Hay muchos temitas por ahí. ¿Será que la tumba el Congreso? ¿Será que no? ¿Será que la modifican? ¿Será que vuelven a ejecutar ahorita 4 meses antes de las elecciones regionales, de los comicios regionales? Esperemos a ver qué sucede. Entonces, ya saben, martes 5 de febrero de 5 a 7, conozcamos a fondo la ley de garantías con Gerardo Duque. Luis Antonio, un abrazo enorme, muchas gracias por aceptar mi invitación. Yo me despido de vos en este momento. Daniel, muchas gracias. Alejo, señores, con saludos, muchas gracias, muy agradecido con ustedes. Bueno, y a toda nuestra audiencia, muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Muchas personas me han preguntado y nos han preguntado por interno, venga, ¿el programa queda grabado? La respuesta es sí, el programa sí ha sido grabado. Lamentablemente tenemos en este momento una acumulada de 21 programas para poder hacer un trabajo de edición. Ya estamos en esa tarea para ver si quedan una semanita, 2 semanitas, ya podemos tener colgadas en nuestras redes sociales los diferidos de los programas que hemos transmitido en La Colmena Radio, para que recapitulen todo lo que hemos hecho y nos sigan escuchando todos los martes y jueves. Chao, chao, señores. Bueno, Samir, muchas gracias. A Lucho, de verdad, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Adicional a eso, quiero darle una cuña gratuita aquí al hombre. Dice que por favor le recordemos la venta de sus pinchos, Tolis Delicias Ancestral. Para cualquier comunicación sobre sus pinchos, pueden contactar a Lucho. Ya les doy el número telefónico porque se me perdió por acá. Ese es el número celular, 319-340-5996. Deliciosos pinchos, que también el hombre también es empresario. Bueno, a toda nuestra audiencia, a Diana Delgadillo, por favor que se comunique conmigo por el interno para que reclame su premio. Desafortunadamente también otra persona que escribió casi al mismo tiempo. Desafortunadamente no pudimos esto, pero voy a pensar a ver si de pronto le doy premio. Bueno, oiga, muchas gracias a toda nuestra audiencia, señor. Hoy estoy muy contento. Pudimos hablar, Dani, qué bueno, nos dejó hablar Samir. Estuvimos en el 45% de la capacidad de audiencia de WhatsApp Radio, o sea, estamos hablando sobre 10.000, estamos hablando sobre
el 45% de esos 10.000. O sea que, mejor dicho, récord hoy... mundial. Exactamente. O sea, récord para la colmena. Exactamente. Hoy el programa estuvo súper interactivo con la audiencia. Sobre la audiencia, bueno, independientemente de los problemas técnicos que hemos tenido a base del internet, que desafortunadamente es uno de los grandes problemas que tenemos para la radio digital, pero pudimos de alguna forma sacarlo adelante y obviamente este programa va para una segunda emisión. Entonces estamos muy contentos con lo que hemos logrado hasta el día de hoy y bueno, ya nos veremos entonces en el próximo programa, próximo martes. Sí, señor. Bueno, mire, aquí por decisión unánime mía, voy a darle premio también a Anita, por favor que se comunique conmigo. No, Anita eso Chávez. Eso sí no se puede. Porque cumplimos el récord. Estuvieron muy conectados, muy activos en el chat de WhatsApp Radio. Entonces, de verdad, muy agradecidos con toda nuestra audiencia. Y no olviden que si quieren pautar con La Colmena Radio y con estos picos de audiencia que tenemos tan altos, no duden en comunicarse en nuestras redes sociales, @La Colmena Radio, en Instagram, Facebook y en YouTube, o @La Colmena Radio al piso radio en Twitter. Señores, muchísimas gracias. Alejandro, muchas gracias. Samir, chao, chao. Bueno, listo, perfecto. Samir, chao. Luis Antonio, muchas gracias, chao, de verdad. muchas gracias. De verdad, por estar con nosotros. Si puede, pues en este momento decirnos unas palabras con gusto, aunque creo que como que se frizó un poco la cámara. Bueno, no queda más sino despedirnos. 7:09 de la noche, hora Colombia. Esta es La Colmena con Gracias, WhatsApp. Prosperazo. Señor, sí, lo vimos. Mil gracias. Listo, perfecto, Luis Antonio. Gracias a ti. Señores, próximo martes 5-7 de la noche. Conéctese para que estemos en este momento interactuando con La Colmena Radio. Chao, chao, señores. Se les quiere. Nos veremos entonces el próximo martes. Chao, chao. Chao, chao. No te pierdas La Colmena todos los martes y jueves de 5 de la tarde a 7 de la noche. De 5 de la tarde a 7 de la noche. Un programa creado para ti en el que tratamos temas de interés y actualidad. Dirigido a emprendedores, empresarios, profesionales y estudiantes. Recuerda, todos los martes y jueves de 5 de la tarde a 7 de la noche. Todos los martes y jueves de 5 de la tarde a 7 de la noche. Sintonízate con La Colmena en WhatsApp Radio. La Colmena, un programa de hype y actualidad contable colombiana. La Colmena.